Muchos tal vez dirán que mi vida he perdido yo por servirle a mi Señor. Buenos días y gracias al Señor por la oportunidad de reunirnos una vez más, cantar las alabanzas al Señor, escuchar su palabra, y gracias a todos ustedes que están compartiendo el servicio con nosotros por medio de la transmisión. Vamos a comenzar esta mañana con el número 89. El número 89, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial. Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial. Cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Eso debe ser nuestro propósito por venir a la casa de Dios, como vamos a mirar esta mañana, siguiendo el mensaje de la semana pasada. Bueno, vamos a mirar la lista de oración. Seguimos orando por todas las cosas que están sucediendo en nuestro país. Ya cuando uno prende el televisor parece como otro país que no es los Estados Unidos, pero así puede suceder a cualquier país cuando ellos alejan de los mandatos de Dios. Hay muchos que quieren decir que morales no son importantes en cuanto de una nación, pero en realidad el estado de la familia tiene que ver con el estado del país. Y cuando ya no hay familias, ya se puede ver los resultados en las calles cuando los padres y las madres no están juntos y no están criando los hijos, enseñándoles. Ellos van a buscar su propia vida, y ya vemos qué está sucediendo en nuestro país. Y también con la pandemia seguimos orando por eso, por las elecciones que van a llevar a cabo en algunos meses. Eso es una elección muy importante en cuanto a este país, y yo no me meto mucho en la política, pero yo les puedo decir que no se puede separar lo que está sucediendo en la Casa Blanca con las cosas de la palabra del Señor. Amén. Seguimos orando por Adín López y su familia, que no hemos podido verlos por un buen rato.
también por la hermana Chele, su sobrino Mateo. Y vamos a mencionar a Melanie, la hija de la hermana Migdalia y su hogar, que Dios toca este hogar y la vida de ella. Y también ellos quieren dar gracias al Señor porque ya han podido resolver el transporte. Gracias al Señor por eso. ¿Hay algo más esta mañana? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder reunirnos una vez más en tu casa. Gracias por el privilegio y, Señor, la salud que tenemos para poder llegar cuando estamos escuchando en muchos lugares de personas que no pueden llegar y también iglesias que se han tenido problemas con este virus y han tenido que cerrar sus puertas por algunas semanas, Señor. Te pedimos, Señor, que esté obrando en cada iglesia, cada situación, Señor, y en la vida personal de cada uno de sus hijos. Y, Señor, te queremos agradecer esta mañana porque podemos estar aquí en tu casa. Señor, gracias por las nuevas que hemos recibido en cuanto de los otros países, Colombia y algunos que ya están pensando de abrir otra vez para que la gente pueda trabajar y pueda seguir con su vida. Te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, que tenga misericordia sobre nuestra nación, nuestro país, según tu santa voluntad. Y gracias por todo. Te pedimos por tu ayuda en el servicio de hoy, que nos ayude en nuestras vidas, Señor, espirituales. Y por las canciones que vamos a entonar, te pedimos, Señor, que sea, Señor, algo grato a tus oídos. En el nombre de Jesucristo pedimos todo. Amén. Ya vamos a cantar el número 524. 524. Hay un precioso manantial. Hay un precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica cada cual, que se sumerge en
Número 384. 384. Haz lo que quieras. Tratamos eso como una oración al Señor. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre en tu eres. Haz lo que quieras de mi Señor. Mira mi prueba, mi corazón. Lávame, quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende, sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor. Del Paracleto, dame la unción. Dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Amén. Una canción de adoración, oración, petición al Señor acerca de nuestras vidas personales. Estamos en el libro de Génesis, capítulo número 35. Esta mañana, no sé si vamos a seguir la próxima semana con este mismo mensaje, pero hay mucho aquí que necesitamos mirar y yo no quiero pasarlo sin tocar cada cosa que el Señor quiere enseñarnos. Amén. Verso número 1 de capítulo 35. Nosotros hablamos la semana pasada como una introducción que Dios había pedido a Jacob después de un fracaso de vida y tantos problemas, desastres en su familia y tantas cosas que él había hecho en contra de la voluntad de Dios, y dándole de recordar la promesa, los votos que él hizo
con Dios allí en Betel, cuando puso allí el altar y después lo dejó atrás. Y por 30 años andaba él, pues, en su manera de vivir y había sufrido mucho en su vida a causa de su terquedad, desobediencia. Y nosotros ya sabemos probablemente, la mayoría de nosotros, las cosas que pueden suceder cuando vivimos a nuestra propia manera. Entonces Dios le da un mandato en el verso número 1 de Génesis capítulo 35. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El mandato de Dios, y decimos que hay que echar ganas. Él dijo, hay que levantarse y hay que subir. Es un trabajo, un esfuerzo de poder llegar al lugar donde el Señor quiere para todos sus hijos. Pero no es una vida ligera, casual, de comunidad, sino hay que echar ganas, hay que trabajar, requiere esfuerzos. Dice también, hay que recordar. También hay que mudar porque hay que vivir en otro lugar. Quédate allí, sube a Betel, cambia del lugar donde está viviendo y también hay que guardar su promesa al Señor. Hay que traer toda la casa. Y recuerda que hubo una adoración específica o un lugar especializado para Jacob poder adorar a Dios, no donde él puso allí el altar en Siquem, sino allí en Betel, que significa en hebreo la casa de Dios. Eso fue el mandato de Dios. Ahora vamos a mirar el modelo de Dios. Hay un versículo en Romanos capítulo 15 que me gusta mucho leer porque nos hace dar cuenta de la importancia de la palabra de Dios y la razón porque, una de las razones por qué la tenemos. Verso número 4 de Romanos 15. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hay muchos que están pasando cosas en sus vidas. Hasta que mi esposa estaba contando ayer de un mensaje de un predicador que nosotros apreciamos mucho, que él estaba predicando los 3 veces cuando Job dijo, yo tengo miedo. Y él dijo, yo también tengo miedo en esos tiempos que estamos viviendo porque estaba sucediendo algo feo en la iglesia y también mucha enfermedad. Y las noticias cuando se dan cuenta de cosas en la iglesia, ellos quieren transmitirlo, publicarlo a toda la gente para que el mundo piense peor acerca de la iglesia, para traer mala luz. Y él dijo, yo tengo miedo. Y Job dijo 3 veces en el libro de Job, yo tengo miedo. Pero después del mensaje, él fue ahí a Salmo, cuando David dijo, en los tiempos que tengo miedo, confiaré en Jehová. Entonces, hay cosas que van a suceder en nuestras vidas o cosas que debemos hacer con nuestras vidas y no sabemos cómo, pero hay una ilustración, una
historia en la palabra de Dios en que podamos apoyar. Entonces vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo número 28, esta mañana, para tocar el segundo punto de este mensaje, a ver un modelo que podemos seguir y también que Jacob tuvo que seguir para poder tener éxito y obedecer el mandato del Señor para su vida. Vamos a mirar a Segunda de Crónicas, capítulo 28, y vamos a comenzar de leer en el verso 21. Una historia similar, no exactamente, pero parecida en la manera que las cosas sucedieron en la vida de Jacob. Verso número 21 de Segunda de Crónicas, capítulo 28. Dice: no obstante que despojó Acaz la casa de Jehová, igual que Jacob, la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueran estos su ruina y la de todo Israel. Recuerda que Dios dijo a Jacob: hay que subir a Betel y despojarse de los ídolos. La palabra ídolo en la Biblia, yo estaba leyendo un autor acerca de eso y él dijo que ídolo tiene el significado de una representación, o sea, algo que se puede ver en vez de algo que no se puede ver. Un ídolo es algo que se pone delante de Dios a prestar atención a esta cosa más que a Dios. No es solamente una estatua o una, podemos decir, figurina, no sé si es la palabra correcta, pero algo que se puede poner en la mesa, ahí en la cocina o en la sala, que tiene un ángel o esos santos. Esos no son los únicos ídolos. Cualquier cosa que se puede poner y poder verlo, palparlo, tocarlo, escucharlo, que se pone delante de Dios. Y tristemente todos nosotros hemos tenido en nuestras vidas, de una forma a otra, ídolos. Pero mira que dice ese rey: ¿por qué dice que Jehová no me ha ayudado? Y esos ídolos ayudaron a Siria. Entonces voy a ofrecer sacrificios a ellos a ver si me ayudan. Pero nuestro sostén debe ser a nuestro Señor. Amén. Verso número 24. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Un rey que terminó muy mal y causó ruina en su
ciudad entre su pueblo por haber desobedecido a Dios y haber conseguido en su vida ídolos. Amén. Y más o menos lo que había sucedido en la vida de Jacob fue muy parecida. Jacob no tenía estatuas, pero su esposa sí. Raquel tenía uno escondido y vamos a ver eso el próximo domingo probablemente. Pero ese problema que vimos que comenzó con Acaz dejar de ir a la casa de Jehová. ¿Qué hizo Jacob? Dejó la casa de Dios para seguir su vida. Cuando la transformación de su vida sucedió en el lugar donde él había nombrado la casa de Dios. Y Dios puede salvar a un ser humano fuera de la casa de Dios, pero más de las veces sucede en la casa de Dios una transformación de vida. Porque ahí se predica la palabra de Dios, y la gente puede escuchar y también el Espíritu Santo está obrando en corazones. Amén, pero Acaz deja eso porque está viendo a los de Asiria y vio que supuestamente los dioses les están ayudando. Y esa es la cosa que Satanás es experto en hacer. Parece que el mundo está viviendo bien, apoyando de sus ídolos, porque tiene fuerza, tiene poder, tiene fama, tiene dinero, tiene todo eso. Pero es un fracaso, perdón, es un miraje, una ilusión, algo que no es real. Ahora, después de 16 años, vamos a mirar a 2 de Crónicas, capítulo número 29, el verso número 1. Ya vemos un problema muy grande hasta que Acaz cerró las puertas de la casa de Dios y Acaz tomó todos los utensilios y los quebró. O sea, estaba terminado en su mente con la iglesia. Tristemente. Yo he escuchado a personas decir, yo no vuelvo a la iglesia porque el pastor no es un hombre de Dios. El pastor hizo algo indebido, el pastor dijo algo incorrecto o me maltrató. Pero me gusta preguntarles, ¿usted dejó de ir al hospital o doctor porque encontró con uno que no era lo mejor? Estamos yendo a la casa de Dios con el propósito de obedecer el plan de Dios, acudirnos a nuestro Dios, obedecer la palabra de Dios. Este mensajero es un mensajero. Hay muchos mensajeros, hay solamente una palabra de Dios y hay un lugar donde Dios ha designado que los cristianos atienden para poder recibir lo que ellos necesitan en sus vidas personales. Verso número 1 de 2 de Crónicas, capítulo 29. Comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Vimos el problema, ya vamos a ver la prioridad en la vida de Ezequías, porque Jehová dijo que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Qué hizo? Mira verso 3, versículo número 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Mira qué sucedió en la vida de Ezequías. Él
ve la casa del Señor, que las puertas están cerradas, que hay mucho problema con su país. Y él dice, yo sé, como hemos leído en Romanos, vio la historia, escuchó la historia de su padre David y la relación que él tenía con Dios y las bendiciones que él recibió de la mano de Dios. Y él dijo, yo voy a seguir los pasos de mi padre David, voy a hacer algo. La primera cosa, el primer reinado, el primer año de su reinado, dice que el primer mes abrió las puertas de la casa de Jehová. Nunca vamos a llegar a Betel a menos que lo hacemos una prioridad en nuestras vidas. Cuando digo la casa de Dios, no estoy hablando de solamente este edificio. La casa de Dios, como Pablo nos dijo en el libro de Corintios, 1 de Corintios, capítulo 6, verso 18. Quiero que todos nosotros vemos estos 3 versículos que vamos a leer. Pueden decir amén. Pablo dice a los corintios, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Verso 19, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal, está aceptando una residente en su vida que jamás le va a dejar, jamás le va a abandonar. Y Él está viviendo dentro de cada cristiano. Este cuerpo llega a ser el templo de Dios. Lo que pasa es que cuando uno recibe a Cristo, Cristo toma residencia en su cuerpo. Entonces, para mí no es tan difícil cuando uno piensa, si puedo hacer eso con mi vida, puedo hacer tal cosa. No hay nada en la Biblia que dice absolutamente en contra de eso. Pues pregunta a la persona que está viviendo por dentro lo que él piensa, porque es el templo de él. Entonces, cuando hablamos de la casa de Dios y Betel, porque cuando Jacob va a poner su altar en el libro de Génesis capítulo 35, en algunos versículos vamos a ver que lo va a nombrar el Betel, o sea, el Dios de la casa de Dios. Antes fue la casa de Dios, después de un tiempo lejos, cuando regresa por fin, cambia el nombre al Dios de la casa de Dios. Una gran diferencia cuando Dios es Dios de nuestra casa y no solamente decimos que somos hijos de Dios. Dios vive en mi vida, pero es mucho mejor decir Dios controla mi vida. Dios tiene dominio sobre mi vida. Y Ezequías dice, lo primero que voy a hacer, voy a abrir las puertas, voy a reparar lo que se ha dañado. Entonces, nadie va a poder llegar al lugar donde Dios nos quiere, a menos que primeramente lo hacemos una prioridad. Piensa que un rey sería una bendición si el presidente de nuestro país llegaba a decir,
Yo voy a poner por prioridad lo que la palabra de Dios dice. Yo voy a estar en una iglesia cada domingo. Primeramente, yo he entregado mi vida a Cristo. Yo lo conozco como Salvador personal. ¿Qué diferencia haría eso en esta patria, en esta nación? Cualquier presidente, si se convierte a Cristo y dice, vamos a seguir los preceptos bíblicos, qué bendición sería nuestra nación, pero aún más, qué bendición sería nuestro hogar. Ezequías dice, yo tengo una responsabilidad muy grande dado por Dios de cuidar a mi pueblo Israel. Para poder hacer eso hay que abrir las puertas de la casa de Dios y lo vamos a hacer primeramente, lo más importante. Y entonces, la prioridad. Vamos a seguir leyendo, verso número 4. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ahora, las puertas de la casa de Dios estaban cerradas por 16 años. Nadie había entrado porque el rey había dicho, no vamos a ocupar este edificio. Pero cuando prediquemos la primera semana que pudimos regresar a nuestro edificio acerca de la bendición de la casa de Jehová, David estaba contando que aún los pájaros habían encontrado un lugar de vivir y poner sus pequeñitos ahí cerca de los altares de la casa de Dios. Piensa que los pájaros también hacen cosas sucias, ¿no? Hay que limpiar. Entonces, después de 16 años, abrieron las puertas y vieron inmundicia. Ahora, eso es algo que se acumula. Porque cada fracaso, cada persona que ha caído, que ha cometido un pecado tan horrible por un cristiano, que hay unos pastores que han dejado sus esposas, hay unos pastores que han tomado vicios en sus vidas, pero siempre hay cosas que ellos están guiando, jalando en una dirección contraria. Cosas se van acumulando en nuestras vidas. Piensa que cuando nosotros salimos por unos días de la casa y regresamos, hay que aspirar, hay que barrer, hay que hacer muchas cosas y nadie está por dentro. Pero solamente la vida diaria trae cosas. No estamos realmente, intencionalmente trayendo cosas malas a nuestras vidas, pero están acumulando en nuestras vidas por solamente la vida diaria. Y sabemos que es así. Es razón porque cuando la mujer en Lucas capítulo 15 perdió la moneda, ella tuvo que poner luz y comenzar a barrer el piso para quitar el mugre y la suciedad que estaba sobre la moneda para poder encontrar lo que se había perdido. Y hermanos, nadie por intención quiere decir a Dios, no lo quiero obedecer, quiero vivir mi propia vida. Pues no puedo decir que nadie, pero la mayoría de los cristianos sí quieren honrar a su Dios. Tiene un propósito en su vida de honrar a Dios. Pero por el descuido, cosas se van acumulando en nuestras vidas.
Y Ezequías dice a los sacerdotes, vaya a santificarse primeramente, después vamos a santificar la casa de Dios y vamos a quitar la inmundicia. ¿Sabe cómo podemos ver las cosas que hemos acumulado en nuestras vidas? David dijo, lámpara a mis pies es tu palabra, oh Jehová. La luz de la palabra de Dios puede revelar a nosotros lo que está en nuestras vidas, que Dios no está a favor. Amén. Estamos predicando a todos nosotros esta mañana, porque el lugar propio de los cristianos es Betel, el lugar donde la familia, todos están ahí alrededor del altar, adorando al Señor, consagrados al Señor. Pero hay un modelo que el Señor nos está dando esta mañana. Purificación. Vimos que hubo un problema, después la prioridad, después la purificación de los ídolos, los actos y también las cosas que se habían acumulado en las vidas. Vamos a seguir leyendo. Verso 6 dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Recuerda que prediquemos cuando estamos hablando del escombro, que cuando la casa de Dios está dejada, cautiverio sigue. Y mira que dice, mujeres fueron llevados cautivos por eso. Mira verso 10. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas. No tenemos que leer todos esos nombres, pero recuerda que dijo Dios a Jacob, levántate. ¿Qué pasó aquí? Se levantaron los levitas, todos. ¿Por qué? Por verso 10. La pasión de Ezequías. Dice, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Una determinación, una pasión en su vida de decir, yo ya abrí las puertas, vamos a limpiarnos, vamos a cambiarnos los vestidos, lo mismo que sucede en capítulo 35 de Génesis. Recuerda que dijo Cristo cuando él purificó el templo de los que estaban vendiendo. Dice, yo tengo celo para la casa de Jehová. Tengo celo. Estoy celoso para que la casa de Dios sea algo separada, santificada, predeterminada
para el uso de Jehová y la alabanza y oración a Él. Y lo mismo que dice Ezequías aquí. Y mira la dulzura en que él habla, aunque está tratando con el pecado. Dice, Jehová nos ha escogido. Jehová quiere que le sirvamos y que quemamos incienso a Él. O sea, Jehová nos ha escogido de ser el pueblo que le puede adorar y alabar a Él. Entre todas las naciones, Ezequías está diciendo, ustedes han visto los de Siria, pero ellos no conocen el Dios verdadero. Dios ha escogido a nosotros entre todas las naciones del mundo. Y hermanos, Dios ha escogido a su iglesia de ser las personas individuales y el cuerpo de Dios, donde Dios va a tener residencia. Ya no hay tabernáculo en el desierto, ya no hay templo. Cristo dijo, ya ustedes son el templo de Dios. El Espíritu Santo vive por dentro de cada persona que conoce a Cristo como Salvador personal. Y Dios nos ha escogido para que seamos nosotros los que pueden servirle, los que pueden administrar y también los que podemos adorar. Podemos adorar a Él. Una pasión. Ahora vamos a mirar capítulo 29, el verso número 15. Dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, toda. Dice aquí, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse. Mira, el día primero del mes primero. El rey Ezequías dice, vamos a abrir la casa del Señor. Parece que un buen tiempo, largo tiempo de hacer todo eso. Pero en realidad ellos actuaron inmediatamente después que Ezequías había dicho, lo vamos a hacer. Con eso podemos entender que eso fue una preparación en su corazón antes de abrir su boca y decir a todo el pueblo, vamos a hacer tal cosa. Mira, a verso 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. En el día 16 del mes primero terminaron, 2 semanas. Terminaron todo. Verso 18. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar de holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y he aquí están delante del altar de Jehová, y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Verso 21. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón,
que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Leímos mucho, pero para ponerlo en breve, hicieron un sacrificio de expiación que tiene que ver con pecado. Hicieron el sacrificio de pecado sobre el altar, porque el mandato del rey fue para que los sacerdotes se pueden purificarse, limpiar la casa de Jehová, y cuando estaba dispuesto de poner el altar y comenzar otra vez, todos sabían que hay cosas en nuestras vidas que requieren un sacrificio. Hermanos, el altar en la palabra de Dios significa un lugar de muerte. La palabra muerte en la Biblia no es como nosotros lo tenemos en mente hoy día. La palabra muerte significa separación. Lo que sucede cuando uno muere, está separado de sus seres queridos, está separado el cuerpo del espíritu y alma, pero nunca tiene que haber con una cesación de vida, porque eso no es bíblico. Solamente una separación. Entonces, cuando ellos están trayendo esos animales, dando al sacerdote para sacrificarlos, el sacerdote tomó sus manos y los puso sobre el animal como una transferencia de los pecados de la persona al animal, y después sacrificaron el animal. Estaba diciendo, estamos separándonos de nuestros pecados. Yo estaba leyendo un libro ayer de un autor que se llama F.B. Meyer. Y él estaba contando una historia en su vida porque estaba triste, estaba amargado por dentro. Conocía al Señor, era un predicador, un pastor, creo, pero no estaba yendo bien su vida. Y él vio un joven que tenía este gozo, ese canto que él antes tenía. Y él estaba tan desesperado que él llegó a la casa de ese joven muy temprano el próximo día y dijo, usted tiene algo que yo necesito. Y el joven dijo, pues todo lo que tengo yo, Cristo también le puede dar. Entonces el pastor le dijo, me falta algo en la vida. Y él dijo, ¿has entregado su vida completamente? ¿Has consagrado su vida completamente a Cristo? Y el hermano Mayo dijo que sí, pero ¿en qué manera está hablando? Le ha dado todas las llaves de su vida. Y él pensó y dijo, yo no sé. Entonces dijo que esta noche él fue a la casa, cerró la puerta y dijo, Señor, yo quiero consagrar mi vida completamente a ti. Y él dijo, es como el Señor estaba ahí con él, no visible, sabemos que no, y no podía escuchar la voz audible, pero muy real la presencia de Dios. Y él dijo, están aquí todas las llaves de mi vida. Y el Señor le dijo, ¿son todas? Y él dijo, sí, son todas, solamente falta una. Pero es una muy pequeña y no tiene mucha importancia.
Y el Señor le dijo, si usted no me puede confiar con todo, no me puede confiar con nada. Y yo creo que el problema con nosotros, incluyendo el pastor, es que queremos guardar cosas en vez de darle todo a Cristo. Y ese Señor dijo, Señor, yo no puedo soltar eso, pero si usted me lo quita, te doy el permiso de hacerlo. ¿Y sabe qué sucedió? Una dulzura entró en su corazón. Comenzaba él a llorar. Y dijo, ¿sabe qué, Señor? Ya no lo quiero. El Señor cambió su deseo de esa cosa. En nuestras vidas hay puertas. Hay maneras de entrar en ciertas cosas. Y a veces no son pecados. Son cosas que tienen prioridad sobre nuestro Señor. Y no queremos soltar la llave. Pero cuando llegamos aquí y vemos el altar, mira lo que sucede. Después de poner el altar por el pecado. Mira qué sucede aquí en el verso 25. Puso también levitas en la casa de Jehová con símbolos, salterios de arpas conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Mira aquí. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. Mira la conexión. No hubo nada sucediendo. Los símbolos, esas campanas que habla mucho del Antiguo Testamento, que los levitas, los sacerdotes tenían en su túnica, esas campanas y pomegranetes, porque las campanas significa el gozo, el sonido de alabanza y adoración cuando están sirviendo al Señor. Eso es lo que nosotros perdimos, este cántico por dentro, como Dios mismo nos está cantando. ¿Por qué? Porque no se siente cómodo en su residencia. Pero dice aquí, cuando ellos comenzaron a sacrificar, entonó otra vez el canto. Dice ahí el producto de las preparaciones. Después de ofrenda por el pecado, el producto fue que el cántico, la canción por dentro, otra vez regresó a sus vidas. Dice ahí, cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová. Mira verso número 28. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto enduró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Podemos seguir leyendo, pero no es necesario. Mira el producto de lo que ellos hicieron, la preparación. Puso por prioridad. Comenzaron a purificar la casa del Señor. Hubo una determinación, una pasión. Y después una ofrenda, un altar, un lugar de muerte, un lugar donde ellos decían, queremos separarnos.
de nuestro pecado. Queremos que el Señor toma las llaves de cada pieza, de cada cuarto de nuestra vida. Esos rincones donde tenemos cosas guardadas, hay que darle al Señor las llaves. Nosotros no podemos despojarnos de ciertas cosas en nuestras vidas, pero Dios lo puede quitar. Si nosotros honestamente decimos al Señor, Señor, toda mi vida lo puede tener. Toda mi vida. Y si hay cosas que yo no quiero soltar, deme el poder, el deseo de soltarlos. ¿Y sabe qué va a suceder? El producto, se va a regresar el canto. Adoración y alabanza al Señor. La presencia de Dios otra vez en nuestras vidas. El Señor dijo a Jacob, súbete, levántate, súbete, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un holocausto en el lugar donde me prometió que ese lugar iba a ser la casa de Dios. Quiero que leamos un versículo más, verso número 36. Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 36. Dice, y se alegró Ezequías con todo el pueblo que Dios hubiese preparado el pueblo. Mire que Dios es el quien preparó el pueblo para poder obedecer el mandato del rey. En nuestra carne no vamos a poder llegar. En nuestras propias fuerzas no vamos a poder llegar. Pero Dios es tan tierno, tan compasionante, que comienza a preparar nuestros corazones. ¿Por qué? Por falta de las cosas que teníamos antes. Por falta de la presencia del Señor, por falta de la vida de oración, por falta de tiempo de devoción, de leer la palabra, estudiar, meditar en ella. Por falta de esta canción que cuando nosotros despertamos del sueño en la noche, hay una canción ya en el corazón, como si Dios mismo nos estaba cantando. Pero Dios va preparando nuestro corazón. Verso 36, mira cómo termina. Porque la casa fue hecha rápidamente. Yo sé que es un proceso de poder llegar al lugar, al destino, pero cuando nosotros hacemos los esfuerzos, Dios va a comenzar a trabajar. Vamos a ver el próximo domingo lo que sucede cuando Jacob comienza a irse, obedecer la palabra de Dios. Dios va a abrir camino. Dios va a hacer lo posible. A veces pensamos, yo nunca voy a poder regresar al lugar donde estaba yo antes. Una mentira. Porque ya tenemos Dios viviendo por dentro. Y hay que pedirle a Dios que nos ayude a traer toda la casa. No solamente nosotros mismos. Como Josué dijo, ustedes escogen este día quién quiere servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no puedo ser responsable por nadie fuera de las puertas de la casa del Señor, tampoco a las vidas de ustedes, aunque trato de vigilar por ellas, pero tengo un campo misionero que es mi familia. Y ustedes también. Pero si no estamos nosotros bien con Dios, tampoco nuestra familia va a estar bien con Dios. Ezequías dijo, la primera cosa que vamos a hacer, vamos a abrir las puertas
Vamos a reparar las cosas que están dañadas. Vamos a sacudir, vamos a limpiar, vamos a hacer todo lo que podemos para preparar la casa de Dios para el Dios de la casa de Dios. Hay un proceso, pero la Biblia dice que fue rápido lo que sucedió cuando Ezequías vio la necesidad, comenzaba a pedirle a Dios. Dios puso en su corazón una determinación de terminar. Una cosa que a nosotros nos falta es esta disciplina de terminar con las cosas que hacemos. Pero el Señor nos puede ayudar. Vamos a orar esta mañana. Haz lo que quieras. En la canción esta mañana que necesitamos de pensar en las palabras. Ha sido un tiempo en su vida cuando ha dicho, Señor, yo quiero consagrar mi vida completa a ti. Quiero que prendes la luz de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y ilumines aún en los rincones, las puertas secretas que yo tengo en mi vida, que yo no quiero que nadie pueda entrar. Señor, te pido esta mañana que me ayudes de abrir estas puertas, darte el permiso de entrar en cualquier lugar de mi vida que quieres. Mi vida, Señor, es tuya. Esta mañana, si se puede levantar la mano y decir, pastor, por favor, ore conmigo, que yo le puedo dar a Dios acceso a mi vida entera. ¿Alguien quiere esta mañana levantar la mano y decir, pastor, ore? Quiero que el Señor sea dueño. Quiero que el Señor tiene dominio sobre mi vida. ¿Alguien quiere decir esta mañana, solamente por levantar la mano, por favor, ore? También el pastor está levantando la mano esta mañana porque todos nosotros debemos consagrar nuestras vidas. Piensa que el Señor nos ha escogido para ser templo de Dios, para ser sus servidores, para ser las personas que pueden administrar en el mundo y para ser el pueblo que le puede adorar y alabar por todas sus grandezas. Señor, esta mañana te pedimos humildemente que nuestras vidas propias, ya sabemos que somos templos del Espíritu Santo. Hemos puesto ídolos, Señor, delante de ti, cosas que tienen importancia, prioridad en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que podemos someternos, Señor. No somos capaces de hacer lo que debemos hacer, pero tú nos puedes empoderar, Señor. Te pedimos esta mañana que nos ayudes de darte, Señor, el lugar de nuestras vidas. Que entregamos a ti todas las llaves, Señor. Que no hay nada, Señor, que estamos guardando. David dijo en Salmo capítulo 51, purifícame de las faltas secretas, Señor. No son las cosas escondidas, sino aún cosas que Él no se daba cuenta. El Señor, por favor, te pedimos esta mañana que nos ayudes. Amén. Bueno, muchísimas gracias esta mañana por prestar su atención al mensaje, a la palabra de Dios, y gracias al Señor por ayudarnos esta mañana. Si le podemos ser de bendición, por favor, quisiéramos. Dios les bendiga.